Bueno, un saludo a todos. Estamos una vez más en el programa Nuestra América. Estamos una vez más en el programa Nuestra América sobre los 40 años del Mariel. Tenemos un sonido de fondo hoy. ¿Ok? Estamos una vez más en el programa Nuestra América sobre los 40 años del Mariel. Hemos hablado en las semanas anteriores sobre los antecedentes del Mariel en la década del 60, en la década del 70. Queríamos dedicarle el programa de hoy a los Estados Unidos y qué pasó en Estados Unidos durante el Mariel y en vísperas del Mariel en la década que lo antecedió. Entonces, quien les habla es Harold Cárdenas. Un gusto de estar aquí con ustedes. Arturo, ¿estás con nosotros? Sí, estoy contigo aquí. Es un saludo a la audiencia. Este tema ya lo hemos estado desarrollando y yo creo que es una cuestión importante ver a qué tipo de sociedad arribaron las personas que llegaron al Mariel, por el Mariel a Miami, a los Estados Unidos, cuál era la historia que venía de antes y también pensar las relaciones que habían entre Cuba y Estados Unidos. No es algo nuevo porque hemos hecho alguna referencia en programas anteriores. Ojalá la audiencia también pueda ir y mirar lo que hemos discutido sobre la década de 60, la década de 60 en Cuba, la década de 60 en América Latina, que discutimos en programas anteriores. Así que adelante. Sí, yo creo que, tenemos mucho de qué hablar hoy. Yo propongo hablar, quizás profundizar en qué estaba pasando en Estados Unidos domésticamente y te propongo hablar de administración en administración. Es decir, propongo empezar hablando de Nixon, después hablar de Ford y después entonces hablar de Carter. Entonces, vamos a empezar entonces con Nixon. Vamos a hablar entonces de Tricky Dick. Nixon fue presidente del año 69 al año 74. Un presidente famoso. Creo que muy pocos presidentes en la historia de Estados Unidos o en la historia de cualquier país tienen el mérito de haber inventado una palabra. Nixon la tiene. Entonces, yo quiero hablar, por ejemplo, quiero destacar 4 puntos sobre Richard Nixon que quiero poner sobre la mesa y quizás Arturo me puede ayudar a comentarlo. Y Luis, que acaba de sumarse. Luis, saludos a la audiencia. Hola, saludos, un placer nuevamente. Bueno, nada, hoy vamos a ver cómo desarrollaron ciertos eventos en 1970 y es indiscutible, yo creo que es importante analizarlos para ver a dónde llegaron, como decía Arturo, las personas que vinieron en el Mariel. Entonces, un saludo y un placer estar nuevamente con ustedes. Sí, yo les voy a proponer entonces 4 temas iniciales para hablar de la administración Nixon. En primer lugar, la visita que hace Nixon en el año 72 a China y que se va a convertir entonces en el preámbulo del restablecimiento, no, del inicio de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, el reconocimiento del gobierno comunista chino en el año 72, con todo lo importante que era. Uno de mis... Es decir, yo tengo un montón de críticas a Richard Nixon, pero yo lo considero un hombre inteligente. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando Nixon va a ir a China, que él va en el avión, él iba en un avión, en el avión presidencial, y cuando él va en el trayecto para allá, para China, a encontrarse con ellos, él escribe una lista, una hoja de papel que todavía se conserva, escribe 3 listas distintas. ¿Qué quiere Estados Unidos? ¿Qué quiere China? ¿Y qué queremos los dos? Y esa es la propuesta que él trae a la mesa cuando él llega allá, que se basaba en esa lista sencilla que él hizo en el avión de cuáles son los intereses comunes que tienen nuestros 2 países y que después entonces la conversa con Kissinger y entonces ahí es que forma parte de eso. Ya Kissinger había hecho una visita secreta o casi secreta a China tiempo antes para planificar ese acercamiento. Entonces hay mucho que contar, es decir, hay varios libros que son muy interesantes de cómo ocurrió ese acercamiento y estratégicamente qué significó ese acercamiento hacia China en el contexto de las relaciones con la Unión Soviética también, que bastante que le movió el piso a los soviéticos ese acercamiento con China. Entonces quiero tocar eso, la relación con China, quiero tocar cómo Nixon también termina la intervención en Vietnam en el año 73. Finalmente se termina la intervención de Estados Unidos en Vietnam. También quiero mencionar de Nixon
cómo él inmediatamente después suspende el servicio militar, el draft, que era algo que realmente había impactado mucho a la opinión pública estadounidense en el contexto de la guerra de Vietnam. Y finalmente también que es un presidente, esto es un presidente muy republicano, con todos los efectos autoritarios y todo lo que descubrimos después en las cintas del presidente que salieron a la luz pública. Pero, por ejemplo, fue el presidente que forzó a los estados sureños del país a que tuviera una integración racial. Es decir, forzó a los estados sureños a que las escuelas realmente hicieran la integración que desde la década anterior se estaba intentando que se hiciera. Y él es que él fuerza eso con más fuerza. Entonces, creo que eso hay que reconocérselo a Nixon. Entonces, hay que ver las luces y las sombras de este presidente. Eso es en su primera administración. En su segunda administración, por supuesto, Nixon patrocina el golpe de Estado en Chile en el año 73, que con todas las consecuencias que eso tuvo. Y en el año 72, de 72 a 74, es que inventa la palabra que les mencioné. Y es que pocas personas tienen el orgullo de haber inventado una palabra, y él inventó lo que se llama Watergate. El Watergate fue el evento que todos conocemos de las personas que se estaban infiltrando en las oficinas del Partido Demócrata para hacer básicamente trabajo de inteligencia de un partido respecto al otro, y esponsoreado por la Casa Blanca. Entonces, eso es el Watergate. Quiero escuchar la opinión de Arturo. Arturo, ¿estás ahí? Mira, sí. Yo creo que para hablar de Nixon hay que también hablar, tú has mencionado algunas de las condiciones en las cuales él llega a la presidencia. Nixon es un político que como tú lo dijiste, es tricky Dick, que es el, ¿cómo decir? El tramposo. Dick el tramposo sería más o menos la palabra. Si hay alguien que en Estados Unidos es catapulteado más allá del Congreso, sino que empieza a jugar un papel importante a nivel nacional por su condición anticomunista, es Nixon. Nixon hace una campaña para el Congreso contra Helen Douglas. Helen Douglas es en California una demócrata liberal en la zona esa de donde Nixon viene, y se dice que ella incluso tuvo un amoríos con Lyndon Johnson, que había sido miembro del Congreso, en aquella época era miembro de la Cámara o ya era senador, no recuerdo bien, pero él pintó a Helen Douglas como una comunista, y él mismo sabía que no era comunista, él después lo decía, pero era la manera de ganar. Él es una persona interesante porque él viene de un origen bastante humilde, de pequeño gente de pequeño negocio, y incluso, fíjate si su inteligencia es notable, que él es aceptado en las mejores universidades de Estados Unidos, en Harvard, creo que en Columbia también, en varias universidades, y él decide no ir allí porque tiene que ayudar a su familia, y va al colegio local, después va a estudiar en la Escuela de Derecho en la Universidad del Duke. Él llega al poder en unas condiciones muy específicas. Él llega al poder, él había corrido las elecciones de 60, fue vicepresidente de Eisenhower. Él tiene una relación con Cuba muy, muy clara. Fíjate si él cala bien a Fidel Castro, que él dice, después de la entrevista que ellos tienen, cuando Eisenhower no recibe a Fidel Castro, que Fidel Castro o es comunista o es muy ingenuo, pero que es una persona de un gran carisma, de un gran sello, y que va a jugar un papel importante en la historia de Cuba, sin lugar a duda. Y eso es acabado de llegar Fidel a la presidencia. A propósito, uno de los que sirve de traductor en ese encuentro con Nixon es el embajador, que después va a ser embajador de Estados Unidos en la ONU, un militar que se llama Vernon Walter, que después va a ir a Cuba bajo la administración, ya se encuentra con Fidel cuando es el traductor de este encuentro, pero después del 80, en la administración Reagan, va a ir a Cuba a negociar y tiene un encuentro con Fidel y le lee la cartilla a Fidel Castro, y Fidel Castro le contesta que él espera que Walter conozca que él no es el primero que ha venido a amenazar
a Cuba y que no han obtenido los objetivos que se han trazado por ese método. El momento en el que llega, te digo, llega al poder es el Partido Republicano después de una derrota muy grande en la que Barry Goldwater expone duro y claro una posición bien conservadora. Él incluso dice que el Partido Republicano debe ser una voz, no un eco, de lo que había sido el consenso liberal o el consenso más o menos keynesiano que había caracterizado. Hay quien incluso dice que Eisenhower es el último presidente del New Deal, algo que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Nixon, que corre a gobernador de California y pierde, es sacado del refrigerador por el establishment republicano y corre por su propio mérito después de haber sido un abogado en Nueva York en las elecciones 68. Ahí tiene una primaria dura, relativamente dura, no tan fuerte, pero sí contra el gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, que es un tanque de pensamiento, un hombre muy inteligente también, y el asesor de seguridad nacional de Nelson Rockefeller es Henry Kissinger, que había trabajado ya en varios temas de política exterior en el gobierno norteamericano, incluso colaborando con varias fuerzas de tarea en la administración de Lyndon Baines Johnson. Nixon derrota a Hoover Humphrey, que es un liberal de Minnesota comprometido con los derechos humanos, los valores en Estados Unidos, los valores democráticos de los Estados Unidos, después de una convención demócrata en Chicago muy controversial. El Partido Demócrata bien dividido, se produce, hay que decirlo ahí, dos asesinatos muy importantes en ese año, que es el asesinato de Martin Luther King, como parte de Estados Unidos, un Estados Unidos efervescente por los derechos civiles, y también el asesinato de Bobby Kennedy, que es la esperanza del ala liberal del partido, ya con conexiones muy claras con el establishment, con la experiencia de haber sido fiscal general, y Sirin Sirán lo asesina después de ganar la primaria en California, que sabemos es el estado más grande y todo eso. Entonces, yo creo que la administración que Nixon empieza es una administración que viene a poner las cosas en orden. Tiene un mensaje de orden en el sentido de evitar la violencia que se está dando en las zonas urbanas de los Estados Unidos, a tratar de poner un poco de control en el avance que han tenido las fuerzas de la nueva izquierda dentro de los Estados Unidos, la protesta genuina que hay. Ayer hablábamos de la pérdida de inocencia de la masa revolucionaria en Cuba. Aquí hay que hablar de la pérdida de inocencia de la política norteamericana y de la comunidad política de Estados Unidos en general, donde los afroamericanos no eran tan parte, porque votaban menos, no necesariamente porque ellos quisieran votar menos, sino porque habían exclusiones de ellos. Pero muchos norteamericanos blancos que veían a su país como un paradigma, un país que no cometía errores, que no cometía crímenes, esas cosas, tenían sus propios sueños en relación de eso, y Vietnam los despierta a una realidad diferente. Y en este sentido, Nixon viene a poner un orden y a lidiar con la situación en el sudeste de Asia, donde lo de Vietnam, Camboya, la situación se ha hecho insostenible. Y dentro de ese contexto, yo creo que hay que ver una política hacia América Latina que ya ha partido, se ha distanciado del plan original de la administración Kennedy, que quería hacerle frente a Cuba con modelos como el venezolano y el costarricense, pero la administración norteamericana se ha movido a apoyar soluciones militares, de nuevo moviéndose, retirándose al área fuerte, donde siempre habían contado con aliados grandes en las dictaduras militares. Entonces, ahí es el momento que llega Nixon, auge de los derechos civiles, tragedia con la muerte de Martin Luther King y Bobby Kennedy,
y otras cosas como el movimiento feminista empieza a tener un papel muy importante. Ya para este momento, por ejemplo, en el movimiento gay ya ocurrió lo del Stonewall, que es también un momento importante del movimiento gay. Yo creo que hay que ver cómo Estados Unidos está cambiando mucho. Los emigrados, por ejemplo, los exiliados cubanos antibatistianos. Yo tengo una tía que recordaba que ella fue exiliada en Estados Unidos por sus posiciones antibatistianas. Mi propia familia, mis abuelos vienen desde el año 56-57 y la historia que hay de los Estados Unidos en Miami, por ejemplo, es que es una ciudad muy segregada. Ya para el momento que Nixon llega a la presidencia, gran parte de eso se está relajando, se ha aplicado. Tú dices que Nixon es el que juega el papel en esto más importante, ahí va aumentando desde el año 54 con Brown, pero la administración de Johnson es clave porque pasa la ley de los derechos civiles y también la ley de los voting rights, del derecho de los votantes. Y eso tiene un papel muy importante en rediseñar el sistema norteamericano. Voy a dejarlo aquí. Yo creo que hay que hablar también de la trascendencia de Nixon, pero yo quería empezar por ese espacio de cómo Nixon llega al poder y qué tipo de Estados Unidos él recibe. Luis. Mira, yo quisiera agregar a lo que tú estabas comentando también el tema de las Panteras Negras, del Partido de las Panteras Negras. Y yo creo que sería bueno hacer un poco más de énfasis en la gran dicotomía que existía en ese momento entre Malcolm X y Martin Luther King, uno que abogaba más por una lucha no violenta. Martin Luther King, sin embargo, Malcolm X sí era partidario de una lucha más violenta. Entonces, en ese momento, ya en 1966, es cuando comienzan a organizarse las Panteras Negras, y luego, por supuesto, los años 70 es el principal momento, la principal década, porque ya en 1982 entonces ya ellos se desintegran de manera formal. Pero sí, en los años 70 cuando comienza a surgir esto. Hay que recordar también de que, por ejemplo, en 1973 se firma un memorándum de entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. Fue el primer memorándum de entendimiento que se firmó entre los dos gobiernos a partir de 1959 con el motivo de que, si bien había muchos secuestros de embarcaciones desde Cuba hacia Estados Unidos, a partir de los años 70, de los años 60, años 70 también, entonces ocurre también del otro lado. Muchas embarcaciones, aeronaves estaban siendo secuestradas y estaban siendo desviadas hasta La Habana. Es el caso de numerosas personas, incluso miembros de las Panteras Negras, que estaban secuestrando embarcaciones y las desviaban para La Habana. Está el caso también de Assata Shakur posteriormente. Entonces, yo creo que ese memorándum que se firmó en 1973 viene a reconocer. Anteriormente el gobierno de los Estados Unidos se había negado a reconocer la legitimidad del gobierno cubano. Entonces, y en 1973 no hay más remedio para ambos países que venir a sentarse en la mesa de diálogo y decidir firmar un memorándum. Entonces, con lo cual el gobierno de los Estados Unidos reconoce de manera oficial a el gobierno cubano, el gobierno revolucionario en cubano que estaba en La Habana. Entonces, yo creo que son momentos que hay que tener en cuenta también, y cómo esto va llevando, cómo va aplanando las circunstancias en las cuales llegan la oleada migratoria de Mariel. Hay que recordar también de que en ese momento, bueno, ya posteriormente ocurre el Watergate, como tú mencionabas, y el Watergate es un hotel muy, muy importante aquí en Washington, D.C. Y lo interesante de esto es que las personas que estaban, o sea, que se meten en las oficinas del Comité Nacional Demócrata, estaban
muy involucradas en la lucha anticastrista. Ahí está el caso de Virgilio González y Eugenio Martínez, que eran dos cubanos, y también todo el equipo detrás de ellos, por la parte americana, por la parte de la CIA. Entonces son ellos los encargados de involucrarse en el espionaje del Comité Nacional Demócrata. Entonces, o sea, de tal manera de cómo Nixon y el Partido Republicano en ese momento ya estaba involucrado con todo el exilio cubano en ese momento, de los que más estaban involucrados en la lucha anticastrista. Sí, Luis, a ver, te voy a dar un dato interesante. Tú sabes que a Eugenio Martínez le decían, uno de los cubanos que estaban en Guayaquil, le decían Musculito. Y le decían Musculito porque se la pasaba en el gimnasio el día entero. Y entonces hay un artículo que a mí me gusta mucho, creo que es Alfredo Prieto, que lo publicó en Cuba, donde Alfredo habla de que son los cubanos que habían llegado a Estados Unidos para tumbar el gobierno de Castro y terminaron tumbando el gobierno de Nixon. Entonces creo que está muy interesante ese artículo, lo recomiendo. Yo quiero hablar un par de cosas también sobre la relación que hay entre Nixon y Cuba, porque él tenía una relación muy especial desde antes que él fuera presidente. Nixon visitó Cuba en 3 ocasiones. Lo visitó cuando era senador y la visitó cuando era vicepresidente. Cuenta Kissinger, por ejemplo, que los primeros viajes de Nixon, cuando él iba a La Habana, él sentía una fascinación por la isla muy grande y por el misticismo que él veía en Cuba. Y ese misticismo no era ni el tabaco, ni era la belleza de su gente, no, el misticismo que le gustaba a Nixon era el de los casinos, el del juego y el del alcohol. Es decir, ese era el misticismo cubano que le encantaba a Nixon. Entonces, él tenía ahí mucho contacto, él se quedaba en el Hotel Nacional de Cuba y tuvo contactos ahí incluso con muchas personas de la mafia estadounidense. Por ejemplo, hay una conexión establecida entre Meyer Lansky y Nixon. Es decir, incluso Meyer Lansky, creo que fue a través de Cohen, que Meyer Lansky contribuye incluso a la campaña de Richard Nixon en esa época. Entonces, evidentemente, hay una mezcla ahí entre gobiernos corruptos en Cuba, un Nixon que todavía está a mitad de carrera política, y esas visitas a La Habana. Luego, en el año 55, creo que el último viaje que él hizo creo que fue en el 55 a La Habana, y él básicamente fue a La Habana en el 55 a felicitar a Fulgencio Batista, que era una persona que había dado un golpe de Estado en América Latina, es decir, un dictador de un golpe de Estado, a felicitarlo por la estabilidad política que había en Cuba, que eso a él le parecía muy bien. Es decir, ese es el tipo de político del que estamos hablando. Entonces, nada, quería agregar estos temas sobre Nixon que me parece importante. Les recomiendo, vamos a ver un video, vamos a ver las palabras, cómo fue que se despidió Nixon de la presidencia. Si podemos ver el video de Nixon. 8 de agosto de 1974. El presidente Richard Nixon anuncia al pueblo norteamericano la renuncia a su cargo. Culmina de esta forma el caso Watergate, escándalo de espionaje político. Así termina la carrera de un hombre que estuvo en la primera fila de la política estadounidense durante un cuarto de siglo. Un triste fin para quien pudo ser un gran mandatario. Bueno, ya estamos de vuelta. Arturo, ¿quieres comentar algo más sobre Nixon? Mira, yo creo que hay que hablar un poquitico más, porque hay que decir que Nixon tiene una historia con Cuba como parte de una historia con América Latina. Nixon da un recorrido como vicepresidente. Tú sabes que la figura del vicepresidente muchas veces no es una figura muy activa. Los vicepresidentes modernos son más activos, como Ward, como Cheney, como Biden, pero el vicepresidente general está casi ahí esperando. Theodore Roosevelt decía que era estar ahí como una estatua hasta que si se moría el presidente. Incluso se dice que el senador Mark Hanna, que cuando se quisieron librar de Theodore Roosevelt, de gobernador de Nueva York, y lo propusieron para vicepresidente porque pensaron que ahí él no iba a hacer nada. Lo que pasó después fue que a McKinley lo mataron y entonces Theodore Roosevelt se volvió el presidente de los Estados Unidos. Pero Nixon estaba de presidente Eisenhower y es una persona muy interesante porque él incluso hasta se habla de que Eisenhower lo va a votar de la fórmula, pero
al final él coge y resuelve un problema, un escándalo, un perrito que le habían regalado y es un político muy hábil, muy hábil, a veces con mala suerte, pero él es un político que sale, te decía, es un hombre que siempre es desconfiado del establishment en cuanto a las personas que vienen de gran hogar, porque él siente que ellos siempre salen con ventaja. Entonces eso desarrolla en él una personalidad paranoica que lo lleva a cosas como el Watergate, que es, tú dices que es una palabra, el edificio estaba ahí, pero ahora cuando se le dice, por ejemplo, Irán Gate, ¿qué quiere decir? El escándalo con respecto a Irán. Ahora, ¿qué quiero decir ahí? La primera cosa es que él, en relación a América Latina, hace un recorrido cuando es vicepresidente y aquello termina muy mal. En la visita a dictadores como Batista se retrata con ellos. En la política, acuérdate que ayer presentamos que Kennan recomienda, que es abrazarse a los dictadores porque son el baluarte más confiable contra el comunismo, y ese abrazo con los dictadores pone a Estados Unidos en muy mala luz. Acuérdate que estamos hablando de que se sale del buen vecino, de Roosevelt, del punto 4 de la administración Truman, y le caen a tomatazo, a huevo. Por poco la caravana vicepresidencial en Caracas corre riesgo de que el pueblo de Caracas, que se ha desbordado, que incluso puedan hacerle daño a Nixon y a su esposa Pat. Nosotros fuimos recientemente incluso a la biblioteca presidencial de Nixon, muy bonita, muchas cosas interesantes ahí, y una persona muy interesante también, por ejemplo, en otras cosas que hace. Él desarrolla la primera agencia para protección del medio ambiente, por ejemplo. No es un conservador clásico. Él desarrolla, él empieza el uso de la carta racial, pero lo hace con un lenguaje muy a la manera que después Reagan lo va a hacer, en lo que se dice política de silbido del perro, en el cual él moviliza a la derecha republicana que se ha ido y a los demócratas que están decepcionados con el giro a los derechos civiles en el sur. Él los moviliza, pero no los moviliza hablando abiertamente un lenguaje racista, sino utilizando códigos para que esos sectores se sientan movilizados por él. Bueno, él tiene esa experiencia de la caravana, y la administración Eisenhower ya emite un informe donde Milton Eisenhower, que es el presidente de la Universidad Johns Hopkins, va a América Latina, y eso va a tener también consecuencias con relación a Cuba. Fíjate, esta gente que dicen, ese informe dice, la imagen que hay de Estados Unidos del continente es muy mala. Esto tenemos que atenderlo y hay que buscar otra preferencia que no sea para estar del lado de los Somoza, los Trujillo. Ahí, al final de la administración Eisenhower, empieza un cuestionamiento a ese tipo de política por los daños que recausa para los Estados Unidos, y también porque los Estados Unidos están cambiando. Acuérdate que es un país donde las minorías están empezando a tener voz, y es la realidad en Estados Unidos que las guerras tienen efectos negativos en los derechos humanos, pero también cuando la gente regresa a una guerra, y esas minorías que han sido parte importante de la lucha de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, los latinos, los afroamericanos, empiezan a demandar su lugar dentro de los Estados Unidos. Y eso pasa también con América Latina. La idea de tratar a los latinoamericanos, a los cubanos, como gente con el estereotipo racista, empieza a cuestionarse. En el caso de Nixon, él está representado por eso, pero él es una persona que reacciona a alguna de esas críticas. Y él, en algunos casos de política exterior en especial, la cuestión china en especial, él escribe un artículo para Foreign Affairs, que es una revista muy importante a la hora de medir y de informar el establishment. Esto no se lo digo a ustedes, lo digo a la audiencia porque tenemos una audiencia muy amplia. Y él allí insinúa la idea de hacer una relación diferente con China. Y eso lleva a que ahora se hable esa frase de que only Nixon can go to China. Solo Nixon, que tenía todo ese background anticomunista, podía pivotear y rectificar una política que estaba tan mal. ¿Por qué? Porque si él no era el que lo hacía, Nixon iba a acusar al que lo hiciera de ser flojo con el comunismo. Esa es la realidad. Entonces, fíjate, hoy pasa.
las cosas que el presidente Trump ha hecho en la aplicación de la cuarentena, imagínate si eso lo hubiese hecho una presidenta Hillary. La mitad de los republicanos más reaccionarios o digamos, libertarios ultranza, sospechosos del gobierno federal, hubiesen pospuesto todo esto. Pero bueno, ese es explico el ejemplo porque tiene que ver con esto de la frase de ir a China, que impacta porque fíjate que él va a mejorar la relación con la Unión Soviética, con las dos grandes potencias, con Mao, que estaba en ese momento, era más izquierdista que lo que se puede pensar que era el Che Guevara en los 60. Y viene con un proyecto de dialogar con ese país, e incluso dice su plan para Vietnam es una paz con honor. Una paz con honor que ya a esa hora nadie entiende que sea parte de sacar al comunismo del norte de Vietnam. Son esas dos cosas que son ahí importantes. Ahora, sobre Cuba en específico, ¿qué cosas hay aquí? Lo que Harold ha mencionado, sus visitas a Cuba, él tiene una fijación con Cuba que es importante. Segundo, Cuba en la campaña electoral de 1960. Nixon culpa el tema de Cuba de su derrota en 1960 porque Kennedy lo castiga, responsabilizando a la administración de Eisenhower, no solo por el apoyo a Batista y que ha motivado la hostilidad del gobierno, la hostilidad del pueblo cubano, sino por el momento en que, según ellos, Castro se está orientando a una orientación comunista dictatorial y que la administración está haciendo muy poco. Y Nixon sabe lo de Girón, pero no puede decirlo porque es una cosa secreta. Y él piensa incluso que el que le juega, el que lo golpea por debajo del cinturón es Kennedy. Incluso él culpa a los medios que le tienen una cámara a él mientras le tienen más de una cámara de la manera que miran a Kennedy. Y él dice, este es un tema que es radioactivo. Cuba está con él asociado con esto de la derrota. Además de esto, él ha conocido a un millonario de real estate, después banquero en Miami, que se llama Bebé Rebozo. Bebé Rebozo, él lo conoce porque hay un senador, ¿se acuerdan de la crisis de los misiles y de todo eso? Bueno, ahí en la crisis de los misiles, uno de los senadores que está empujando y diciendo, en Cuba hay misiles nucleares, los están instalando los rusos, y cuestionando a Kennedy, y Kennedy diciendo, no, a mí los soviéticos me han dado garantía que no van a hacerlo, pam, pam, pam. ¿Quién es ese senador? Es George Mathers, que es un senador demócrata anticomunista, muy anticomunista de la Florida. Y George Mathers, cuando Nixon está visitando la Florida, le pide porque él quiere construir relaciones. En esa época el Congreso norteamericano se movía mucho más bipartidista que la manera que se mueve hoy. Fíjate, el demócrata Mathers pidiéndole a su amigo Bebé Rebozo que atienda a Nixon en la Florida. Y Bebé Rebozo cuenta que sacó a pasear a Nixon y que Nixon fue a pescar en el yate, que no me acuerdo ahora el nombre del yate, pero que Nixon se aparece en el yate con un paquetón de periódicos. Y lo que hace durante toda la pesquería es hablar poco y leerse todos aquellos periódicos ahí. Entonces dice Bebé Rebozo que el hombre aquel, hablé con él 5 palabras, pero a partir de ahí empezó una amistad muy intensa entre nosotros. Y entonces, dice Arturo, un hombre que no habla, no bebe y no fuma, no es de mi confianza. Fue lo que dijo. Entre ellos se desarrolló, este es un cubano americano ya que llega incluso antes de la revolución, tengo entendido, no lleve eso al banco tampoco, pero es una persona interesante, bien conectada políticamente y todo eso, y que por ejemplo tiene conexiones con gente que después va a tener un papel importante en el tema de Cuba, porque Bebé Rebozo es parte de ese grupo de personas en los cuales está, por ejemplo, John Cabañas, que su familia vivía en Cayo Hueso, pero iban a Cuba, su padre trabajaba en el ferry. Está, por ejemplo, un americano como Frank Sturgis, que va y viene a Cuba porque está instalado allí. Hay toda no me acuerdo, Ruby Hart Phillip, creo que es como se llama, la corresponsal que tenía UP o AP allá en Cuba, que se movían. Había mucho movimiento en Arturo, Florida. Sobre Rebozo, antes que termines de hablar de Rebozo. Rebozo tuvo una primera esposa
con la que nunca consumó matrimonio, según ella. Ellos Bueno. se divorcian, después ella regresa con él y duran 2 años más, pero después vuelve a divorciarse y él se casa entonces con la secretaria. ¿Y por qué te digo esto? Porque Rebozo hoy se considera uno de los políticos más influyentes en la historia de la comunidad gay de Tampa, ¿ya? Y también te menciono esto porque en las memorias de Rebozo y las personas que conocían a Rebozo dicen que los favoritos de Rebozo eran Nixon y su gato. Y pasaba mucho tiempo él con Nixon también a sola. Es decir, eso también, ahí hay un componente que quizás puede ser chisme, pero... Esa dimensión, para serte sincero, no la conocía. Eso me ha sacado ahí un cable y yo mira que trato de leer bastante de todos estos temas. Entonces, te estaba diciendo, esos son elementos que llevan a que Nixon, cuando él llega al poder, ¿te acuerdas que hubo el reporte aquel que prepararon Byron Pitt Bakey y otros en la administración Johnson que decían que si había una administración de Humphrey, que sería básicamente la segunda administración de Johnson, porque Johnson no fue electo, llega a la presidencia por la muerte de Kennedy, no ha cumplido un periodo completo, por lo cual no ha cumplido la mitad de un periodo completo, por lo cual podía correr en el 68, pero su salud, sus problemas políticos llevan a que Johnson se retire. Pero hay un reporte que ya ve la importancia que Cuba está ganando internacionalmente y que quiere cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y te digo, ese documento hay que leerlo porque es un documento hecho con gente que de verdad sabe de política exterior. Tienen nociones de teoría de las relaciones internacionales muy bien claras desde aquella época. La corriente realista, la corriente liberal, son gente que saben trabajar dentro de las instituciones, tienen una propuesta muy buena, que si hubiese habido una administración demócrata después de la de Johnson, yo creo que ahí había un paso importante. El segundo es que Nixon, que viene de la campaña de Rockefeller, también, Kissinger, que viene de la campaña de Rockefeller, cuando él es incorporado a la administración Nixon, él también tiene ideas muy dentro de lo Metternich, la idea realista de grandes poderes, manejar apropiadamente la relación con pequeños poderes para centrarse en la relación con China, Estados Unidos, con Rusia, Unión Soviética, Francia. Y dentro de esa perspectiva tiene cosas más importantes que cocinar, como es la política de la Ostpolitik de Willy Brandt, las posiciones independientes de Gaulle, y tiene hacia Cuba Kissinger, que viene con ese enfoque realista metternichiano. Él viene con la idea de un concierto de grandes poderes o un juego de grandes poderes, y es importante para él empezar una relación distinta con Cuba. Cuando él se lo dice a Nixon, Nixon le dice, no me hable de Cuba, que cada vez que toco Cuba salgo mal con eso. Ahí no me metas en nada. Entonces, lo que dice Luis Carlos es cierto. El tema de los secuestros, había una prohibición de viajar a Cuba, pero a cada rato la gente viajaba a Cuba porque se secuestraban un avión. Como Estados Unidos recibía a los secuestradores de aviones de Cuba, Cuba empezó a recibir también los secuestradores de aviones de los Estados Unidos. ¿Y quién tiene más que perder? Bueno, en una situación crítica como la que tenía Cuba, posiblemente había un vuelo diario a la isla de Pino en aquel momento y otro vuelo diario a Santiago. Pero esa es la época del boom por la rebaja del costo de transporte aéreo, el boom de las aerolíneas. Y entonces, dentro de esa dinámica, Kissinger logra convencer a Nixon de negociar un acuerdo con Cuba contra los secuestros de aeronaves. Hay una profesora de la Universidad de Denver, donde yo estudié en la Escuela de Relaciones Internacionales, se llama Karen Feste, que ha escrito un artículo que se puede buscar en Google sobre eso. Y Nixon de nuevo le dice a Kissinger, bueno, discutan eso, pero de más nada, este es el único acuerdo que quiero que hagan con Cuba. No discutan de más nada con este país, que esto es una bomba. Y de esa manera es que se produce el acuerdo contra los secuestros de aeronaves bajo la administración Nixon. Quiero terminarte con recordarte también qué es América Latina para Nixon. Cuando él llega al poder, hay un grupo de nuevos republicanos que han apoyado la campaña de él. Y entre ellos están Donald Rumsfeld,
que viene de la Universidad de Princeton, un hombre muy talentoso. Y cuando va a ver a Nixon, y Nixon le dice, él es un miembro de la Cámara, un tipo con proyección interna ya importante, joven, te decía, graduado de Princeton, campeón de lucha libre, creo que era, o de lucha grecorromana. Y entonces le dice Rumsfeld a Nixon, ¿qué usted cree que me falta para ser un político completo? Y Nixon le dice, te hace falta política exterior, experiencia de política exterior. Y le agrega después, pero no de América Latina. Suena bien, pero no es serio. Fíjate el prejuicio que hay sobre América Latina. Suena bien, puede ser atractivo, es appeal, pero no es serio. Entonces, aquí hay que ver que con Nixon hay casi que Kissinger tiene que ir. Estoy de acuerdo contigo, Harold, es un tipo súper brillante en muchas cosas. Es tramposo, tiene el sentido que dice Isaiah Berlin que tienen los políticos, que la política, una cosa es ser un científico político y entender los procesos, y otra cosa es ser un político capaz de ponerse la saliva en el dedo y ver a para dónde sopla el viento. Nixon tiene ese sentido político también en grande. Ahora, en el tema de América Latina y el tema de Cuba, él tiene un rechazo grande, un trauma, como político traumatizado que es. Nixon es un político traumatizado. Y uno de los traumas que tiene es con Cuba, que parece que ser, como decía Wayne Smith, para muchos políticos norteamericanos como la luna para los hombres lobo. Sí, Luis, ¿quieres comentar también? Bueno, me llama mucho la atención lo que está comentando Arturo y quisiera también extrapolarlo un poco más adelante, y va a ocurrir lo mismo con Clinton, que Clinton pierde su primera reelección como gobernador en Arkansas precisamente por el Mariel. Entonces eso es algo que va a trastornar a Clinton durante el resto de su vida, por supuesto, hasta que llegue a ser presidente. Hay que recordar que Arkansas, bueno, Carter envía un grupo de cubanos emigrados del Mariel a Arkansas, también habilita la base militar de Fort Chaffee en Georgia. Entonces hay muchas regiones del sur donde Carter envía a cubanos. Estos cubanos, tengo entendido de que comenzaron a hacer un poco de riots, un poco de huelgas en todos estos lugares. Hay fugas también de cubanos. Hay que recordarte que muchos de estos cubanos tenían antecedentes criminales. Se eleva el nivel de crimen en algunas de estas zonas, y eso le cuesta la reelección a Clinton, y Clinton va a tener un trastorno. O sea, nunca le va a perdonar a Carter esto. O sea, siempre, no tanto como nunca se lo va a perdonar, pero sí le queda esa espina adentro con Carter, y posteriormente va también a sufrir esto, la política exterior entre Cuba y Estados Unidos por la cuestión personal. De hecho, está la historia de Gabriel García Márquez. Fidel le solicita a Gabriel García Márquez que actúe como un intermediario no oficial. Entonces, en una cena en The Hamptons, en Nueva York, que estaba Gabriel García Márquez, la familia de Clinton, incluso Chelsea la hija de Clinton se pone a conversar con Gabriel García Márquez sobre el amor en los tiempos del cólera. Y entonces, bueno, Gabriel García Márquez le dice, mira, presidente, yo tengo un mensaje de Fidel Castro, me gustaría conversarlo con usted. Y Clinton no le hace mucho caso, incluso 2 veces más. Yo creo que él intenta traer el tema a colación, y entonces hasta que finalmente se da cuenta que Clinton no está interesado en conversar, y entonces desecha entonces la misión que le había dado Fidel Castro. Pero son cosas interesantes de cómo también hay un componente personal también en estas dinámicas de las relaciones internacionales y en el tema de Cuba y Estados Unidos sobre todo. Bueno, déjame decir, hay una corrección. El encuentro se produce en la isla de Martha's Vineyard, y es en la casa del escritor William Styron, que es el autor de
el libro que inspira la película La decisión de Sofía, que es una gran película. Como judío, yo se la recomiendo a todo el mundo. Y lo que tú dices es cierto. Primero, tú dices que nunca, ¿cómo es? Que no se puede decir que nunca se lo perdonó a Carter. No, nunca se lo perdonó. Él, si uno ve las relaciones de Carter con Clinton, a pesar de que venían del mismo partido, fíjate lo que dice. No, y los dos sureños, o sea, eso es algo bastante interesante, de que los dos son demócratas, llegaron a ser presidentes y los dos eran sureños, algo que no se da bastante común en el caso del Partido Demócrata, sobre todo en la actualidad. Fíjate lo que dice Clinton en su memoria. Él dice que él se preguntó, why is he doing that to me? Ni siquiera el estado de Arkansas. Él dice, ¿por qué él me está haciendo esto a mí? Al nivel personal que eso se vio. Pero te decía, una cosa a apuntar ahí, porque es que es aparte del tema. No quiero desviarme mucho del tema de Nixon y aquello allá, pero es que lo que Clinton hace es que a algún momento se le siente y le dice, yo voy a escuchar, pero no voy a decir nada. En esta, cuando García Márquez le trae el mensaje de Fidel a este respecto. Bueno, eso quería abundar para un poco esa actitud histórica. Sí, bueno, yo quiero agregar una cosita más sobre Nixon, y es uno de los momentos más interesantes para mí en la carrera política de Nixon fue en el año 59, creo que fue en febrero o marzo del 59, a principios, los primeros meses del 59, cuando hay una feria en Moscú y hacen la exhibición nacional americana en esa feria que se hace en Moscú, en la Unión Soviética, y Nixon va para allá en calidad ya de vicepresidente. Entonces ocurre lo que se llama el debate de las cocinas. El Kitchen Debate ocurre allá entonces en el año 59. Era que estaba Nikita Khrushchev y el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, coinciden en el mismo lugar, cada uno mostrando lo mejor de su país en una especie de competencia cultural en esa feria. Y es muy interesante porque los soviéticos llevaron el armamento, llevaron los avances espaciales que tenía la Unión Soviética, tenía mucho que mostrar realmente la Unión Soviética, y la aproximación de Estados Unidos fue muy distinta. Estados Unidos llevó a la feria una cocina americana completa. Y creo que creo que la opinión del público es que ganó Estados Unidos ese debate por mucho, porque mientras la Unión Soviética quería ganarse la opinión pública con los logros macro que habían logrado el país de tener avances en la industria así, los estadounidenses tomaron una visión mucho más sencilla de vamos a llevar una cocina, y a la cocina, llevar una cocina cubana, una cocina americana completa, con todo lo que llevaba. Y entonces era ver a Nixon enseñando, bueno, con esto la ama de casa, la señora de la casa puede hacer esto, con esto puede lavar, con esto puede cocinar, con esto puede hacer esto y puede hacer lo otro. Y entonces vendieron la idea de que con muy poco dinero, es decir, con algo que era costeable para un ciudadano promedio en Estados Unidos, se podía vivir con un lujo que ningún soviético podía vivir en esa época. Y entonces eso tuvo un impacto muy fuerte. También tuvo un impacto porque lo transmitieron en color, y eso se exhibió a colores en los dos países. Entonces creo que Nixon utilizó muy bien ese debate de cocina, lo utilizó muy bien después en Estados Unidos cuando regresó. Y una última cosa que no quiero que se me olvide de Nixon. Ahorita estaba hablando Arturo de cómo Nixon culpaba a los medios, y yo estaba pensando en Donald Trump. Es decir, las similitudes que se pueden establecer entre cosas que hacía Nixon y cosas que hace Trump hoy son muy sencillas. Incluso puedes hacer una línea directa que va desde el hecho de que Roger Stone trabajaba en la campaña de Nixon a que Roger Stone trabajó en la campaña de Donald Trump. Es decir, esos métodos tramposos que utilizaba Nixon fueron utilizados también en la campaña de Donald Trump, con todo lo que eso significa en el 2016. Entonces, quería llevar ese comentario. Les propongo hablar entonces de Ford. Bueno, no de Ford, no. Les propongo hablar de Leslie Lynch King Jr., alias Gerald Ford. Ese es su nombre completo. Leslie King Lynch Jr. Ford fue presidente del año 74 al año 77. De hecho, es el primer presidente en la historia de Estados Unidos que llega, por ejemplo, a la presidencia a través de la 25ª enmienda, que es la enmienda que se aplica en Estados Unidos cuando hay una sucesión de un presidente. Es decir, cuando sale
de la forma en la que sale Nixon, entonces se tiene que aplicar la 25ª enmienda y llega de presidente entonces Gerald Ford. Voy a dejar entonces que Arturo o Luis quieren hacer un comentario sobre eso. Yo tengo un video sobre Ford, ¿lo mostramos ahora o lo mostramos después del comentario de ustedes? Vamos a ver un videito rápido de Ford. Déjame decir una cosa también curiosa con relación a Ford, que es que al final del periodo de Nixon está ocupado fundamentalmente con el Watergate. Él gana las elecciones de 1972 con un landslide, pero hay que decir que al interior del Partido Demócrata hay transformaciones importantes. No solo Estados Unidos cambia desde arriba, Estados Unidos cambia muchas veces desde abajo, y eso se refleja a veces arriba. Por ejemplo, todo el sistema de primarias y caucus que se estructura para decidir la elección del presidente y del vicepresidente sale del fracaso de la Convención Demócrata de Chicago de 68, y eso tiene un impacto ya para el año 72 y la nominación de George McGovern, que sí es un senador que tiene una vocación de mejorar las relaciones con Cuba. Él viene del ala más liberal dentro del partido, no del ala más liberal necesariamente, pero tiene posiciones claramente liberales dentro del Partido Demócrata. Es un hombre del Midwest, es de no recuerdo ahora si es de South o North Dakota, George McGovern. Y eso, George McGovern sí tiene una agenda clara a favor por la importancia de la agricultura, la relación que ha habido con Cuba, los valores que se han motivado, algunos de los asesores que tiene, la relación que tiene con otro senador que se llama James Abourex, que es el primer árabe americano que llega al Congreso, que llega al Senado, sirve creo que por un solo periodo, y ellos tienen una vocación de mejorar relaciones con Cuba. Esto es importante y hay que verlo porque a veces no se mueve el partido del poder, pero el otro partido se está moviendo y hay elementos, por ejemplo, la lucha contra la guerra de Vietnam y el tema, por ejemplo, de los derechos civiles que hemos mencionado aquí es sumamente interesante. Por ejemplo, los congresistas afroamericanos. La relación de los congresistas afroamericanos con Cuba es muy interesante, incluso al momento que la revolución triunfa. Uno de los primeros que se opone a Batista, y vamos a ver si un día Nelson Valdés viene aquí y podemos hablar de alguna de estas cosas, es Adam Clayton Powell, que es un congresista de Harlem que después también se vira contra las relaciones con la revolución cubana e incluso se vuelve un abogado por mayores sanciones. Pero te quiero decir, en el primer periodo de Nixon, de alguna manera, sin que él lo quiera, el ambiente con la relación con Cuba empieza a tener dinámicas nuevas. Hay grupos dentro de la emigración cubana que después van a jugar un papel muy importante en gestar el diálogo del 78. Francisco González Aruca, el grupo que se llama Juventud Socialista Cubana, que se aparecen en las embajadas cubanas por ahí, en un caso para decir, oye, mi mamá está en Cuba y quiero ir a verla. ¿Cómo vamos a hacer? Porque, mira, yo vine de Peter Pan y vamos a ver de Peter Pan, ¿cómo puedo hacer? Otros que van y se dicen, nosotros somos, hay incluso una organización que crea el lema, creo que es la Juventud Socialista Cubana, que crea el lema, no todos los cubanos son gusanos. Es una de las cosas. O sea, si por una parte el grueso del exilio radical se mueve y es partícipe en Vietnam, se enrola, cuando ya se acaba la idea de que le vamos a devolver esta bandera en la Cuba liberada, mucha de la gente que se ha estado entrenando dentro del ejército norteamericano para una posible invasión a Cuba, para volver a hacerlo de Bahía Cochino, para algo así, los tines de infiltración, muchos de ellos se meten en áreas como de comportamiento ilegal. Tú mencionabas el hecho de que, no sé quién fue que tú dijiste que empezaron tratando de tumbar al gobierno de Cuba, pero terminaron tumbando al gobierno de los Estados Unidos, no me acuerdo el nombre. ¿Quién fue que tú dices que dijo eso, Jaro? Porque ahora... Sí, ese fue Musculito, Eugenio Martínez. Eugenio Martínez. Esto es interesante que eso está pasando por un lado, pero por el otro hay grupos, es una minoría, pero se está creando un grupo pro diálogo también dentro por ejemplo, la Universidad de Florida en Gainesville es un ferviento de personas que adoptan
posturas más jóvenes, que adoptan posturas más a favor de un diálogo, y yo creo que hay que contarlo. En Cuba, a Nixon, cuando lo escribían en el Granma, todavía uno puede ir y encontrar los periódicos viejos que ponían Nixon, NI, y entonces ponían la suástica para en lugar de la X y ponían Nixon, era NI, la suástica ON allí. Entonces, con Ford, para terminarte con esto, es que Ford tiene otra cosa, él viene de jugar fútbol y todo eso, pero él tiene una cosa interesante. Ford, antes de ser vicepresidente, era miembro del Congreso. Spiro Agnew era el vicepresidente de Nixon. Ford no es electo nunca vicepresidente. Ahora, Ford, cuando estaba en la Cámara, era parte de una cosa que se llamaba el Comité de los 40. Y ese Comité de los 40 que se reunían a desayunar y todo, ahí se había hablado ya de la necesidad de seguir un tipo de relación con Cuba diferente. Y Nixon y Kissinger tenía conocimiento de la existencia de ese grupo, y lo que lo contenía fundamentalmente era que Nixon no estaba a favor. Entonces, algo que aquí va a pasar, que es importante, es que Kissinger empieza a explorar con otros miembros de su personal la posibilidad de un acercamiento con Cuba. En ese grupo que estaba de su staff hay un funcionario del Departamento de Estado que se llama Larry Eagleberger, Lawrence Eagleberger. Lawrence Eagleberger es funcionario del Departamento de Estado a cargo de Cuba cuando se produce la invasión de Bahía de Cochino. Y Lawrence Eagleberger, que no sabe lo que la CIA está haciendo, escribe un memo que dice: estos que han organizado esta invasión en Bahía de Cochino, estos no saben lo que están haciendo y de seguro que van a perder, porque esto lo que va a producir es un efecto de aglutinar al pueblo cubano en torno al gobierno de Fidel Castro. Él no sabe que la CIA es la que lo está organizando, pero él hace un reporte a su jefe, Larry Eagleberger, en la cual él dice, Lawrence Eagleberger, que después va a ser incluso secretario de Estado, que él ya tiene conocimiento de los temas de Cuba. Y Nixon, Kissinger, que está trabajando con Eagleberger y otros, porque en el caso de... Hay un libro buenísimo ahora, Kissinger on Kissinger, que es por Winston Lord, que era otro de sus asistentes en el tema de Chile, que fue muy importante, que esa gente ese equipo viene con la idea de que hay que explorar nuevos caminos con Cuba. No era solo el equipo de la administración Johnson al final, sino dentro del equipo de Nixon hay la idea de que la relación con Cuba hay que mirarla con una manera mucho más flexible, como estaban mirando más flexible China, más flexible la Unión Soviética, la salida de Vietnam. Entonces, como tienen esa visión menos rígida, ¿qué es lo que está pasando? Que el veto, el niñito que tiene puesto el dedito en el dique para que el agua no se salga, es el presidente, que es Nixon, que está diciendo no me hablen de Cuba. Pero ya hay cosas al final de la administración que hay que mirarlas con interés para ver qué es lo que se puede producir después con el caso del presidente Ford. Sí, a ver, yo también quería mencionar un par de cosas sobre Ford, que las voy a decir rápidamente y después vamos a ver el video. Yo quiero mencionar en primer lugar que Ford fue el que hizo posible los acuerdos de Helsinki, que realmente le pusieron un stop ahí a la Guerra Fría, es decir, le pusieron un marco determinado a la Guerra Fría que cambió un poco el contexto internacional. También Ford también tuvo que gobernar en una época una economía muy mala. Yo creo que desde hacía 4 décadas Estados Unidos no tenía una economía tan mala como en esos tiempos de Ford. Después se agravaría después de Ford, pero el declive de la economía estadounidense, que había ido muy bien en las décadas anteriores, ahí entonces empieza a verse con Ford. Lo otro es, en la administración de Ford también aumenta mucho, por ejemplo, el rol que juega el Congreso en los Estados Unidos, es decir, los límites que se le pone a la presidencia y el rol activo del Congreso, eso aumenta mucho. El Congreso toma un rol mucho más activo en relación al papel que juega entonces la política doméstica de Estados Unidos. Y lo último que quería comentar es el perdón presidencial de Ford a Nixon por el Watergate. Creo que eso no puede faltar ahí, porque creo que eso marcó su administración también,
que empezar así con una mancha de ese tipo, de que lo primero que hace es perdonar a un presidente corrupto y sentar un precedente con eso, entonces, que todavía lo tenemos ahí el presidente. Es decir, incluso si el impeachment de Trump hubiera avanzado más, todavía a Trump le cabía la esperanza de que podía ser perdonado quizás por un presidente republicano en lo adelante, porque fue lo que hicieron los republicanos antes de él, ¿no? Es decir, un republicano perdonó al otro. Entonces creo que eso es un presidente también peligroso. Lo voy a dejar aquí, vamos a ver el video que menciona algunas de estas cosas que hemos hablado para resumir un poco y comentamos algo más cuando regresemos. El presidente Gerald Ford, el único presidente de los Estados Unidos que nunca elegido como vicepresidente o presidente, guió a Estados Unidos en las turbulentas repercusiones después del caso Watergate de 1974 a 1977. El 4 de julio de 1976, mientras los Estados Unidos celebraba su aniversario bicentenario, el discurso del presidente Ford reflejó la historia, pero también el futuro de los Estados Unidos. Él comparó la celebración bicentenaria con el año del jubileo como la tierra prometida que se menciona en el Levítico. Parado frente a la campana de la libertad, leyó la inscripción del Levítico 25:10. Proclama la liberación en toda la tierra a todos sus habitantes. Explicó. Cada 50 años, el jubileo restauraba la tierra y la equidad de las personas que prevalecían. Cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, ambos dones venían de Dios. Presentado por el Museo de la Biblia. Bueno, estamos de regreso. Aquí vemos algunas de las cosas que hizo Gerald Ford, creo que sirve bastante para resumir, pero yo quisiera escuchar la opinión de Luis. Luis, si puede activar el micrófono. ¿Tienes algo más que comentar? Sí, hay algo aquí que tú mencionas y es muy, muy relevante. El tema de 1973, la crisis que se produce a nivel internacional, o sea, no es una crisis solamente económica en Estados Unidos, sino es una crisis internacional como producto de el conflicto que hay dentro de la OPEP y de la OPEC, y entonces esto produce que, a nivel internacional, de hecho, hay muchos videos, los precios del petróleo se disparen. Hay numerosos videos donde muestran colas kilométricas para comprar petróleo en los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, afecta también la economía en los Estados Unidos, una economía en ese momento. Yo creo que el país se enfrenta a varias crisis desde varios ámbitos. En el ámbito político estaba el caso de Watergate en ese momento, Nixon. En el caso económico estaba esta crisis de la OPEC. O sea, en el caso social está lo que habíamos comentado anteriormente de los conflictos raciales que se están produciendo en los Estados Unidos en ese momento. Y es muy interesante cómo todo esto está sucediendo al mismo tiempo por cuestiones no relacionadas unas con la otra. Y esto, de nuevo, es algo que va a impactar muchísimo en lo que se encuentran posteriormente cuando viven en el Mariel. En el caso de Gerald Ford, fue presidente, lo comentábamos aquí, por un corto tiempo, y entonces esto va a traer como consecuencia la elección de Jimmy Carter. Entonces, lo interesante es cómo todo esto va luego hacia la elección de Jimmy Carter, que Carter en ese momento, a pesar de ser sureño, sí estaba haciendo un énfasis bastante fuerte como gobernador en Georgia y luego ya a nivel nacional, con una relevancia a nivel nacional por el tema de los derechos raciales de las minorías afroamericanas, también de las minorías latinas. También está el caso de los trabajadores agrícolas en Texas, en Nuevo México, en toda esta área que había sido México anteriormente, y también, por supuesto, a nivel de América Latina, un énfasis en el respeto a los derechos humanos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no sé qué Arturo quisiera agregar a eso. Mira, yo creo que me dice. Mira, yo creo que en esto lo más importante ustedes lo han cubierto en relación a lo que
a lo que está, lo hemos cubierto con relación al poder. Ahora, a nivel de lo social, yo creo que hay mucha la relación con Cuba, por ejemplo, de la comunidad afroamericana, a raíz de todos estos años, ha ido aumentando, eso hay que decirlo. La relación de algunos grupos dentro de los latinos, el movimiento antiguerra de Vietnam también tiene una relación especial con Cuba, y eso ha traído también divisiones dentro de la comunidad cubanoamericana, a veces entre la generación que viene más golpeada por el tema anticomunista y algunos de los hijos, nuevas generaciones que se empiezan a desarrollar aquí. Yo creo, por ejemplo, que eso impacta también en Cuba al punto que se justifican decisiones sobre, por ejemplo, limitación a emigrar a personas en edad militar, en la idea de que se justifica. O sea, el argumento que se usa, yo no estoy seguro que hubiese sido un argumento fuerte, apropiado, pero es el argumento que se usa, es que esas personas pueden ser enviadas movilizadas militarmente e ir a cumplir servicio militar a Vietnam, que es una de las cosas aquí que yo creo que pasa. La política hacia América Latina, hay que decirlo, no cambia mucho de la administración Nixon a la administración Ford. La administración Ford es bastante pequeña en tiempo, por decirlo de alguna manera, y quiero decir también que es interesante la primaria que se da en el seno del Partido Republicano, porque Ford, que es un presidente incumbente, es retado por el ex gobernador de California, Ronald Reagan, que después va a jugar un papel muy importante en la política hacia Cuba bajo su presidencia y en el giro a la llamada Segunda Guerra Fría, cuando esto llega al poder en 1980. El gobernador Carter, que es el candidato demócrata, él viene también con una plataforma nueva, una plataforma de adesentamiento. Es un gobernador sureño, pero es el gobernador, o sea, como candidato, es el gobernador que ha sacado un poco a Atlanta, que es un centro importantísimo del sur, de la visión blancos contra negros, y él viene pidiendo una nueva moralidad. Es un hombre de raíces cristianas muy, muy profundas. Yo tuve la experiencia de hacer un trabajo ahí. Yo trabajé un tiempo en el Centro Carter, es como una beca para estudiantes graduados, y les puedo decir que se recuerda mucho, por ejemplo, que él, bajo su gobernatura, Georgia se quita la mala fama de haber castigado a Ray Charles, que es un gran cantante afroamericano, de haberlo prohibido en Georgia por sus posiciones en contra de la segregación racial. Y él, desde la misma campaña, habla de restablecer relaciones con Cuba, a pesar de que ya la administración Nixon, la administración Ford, ha habido un intento de mejorar relaciones con Cuba, y Cuba también ha tenido un papel muy importante en la guerra de Angola, como hablamos ayer. Voy a dejarlo ahí. Sí, Arturo. Yo quería agregar algo antes de empezar con Carter más a fondo, y es que del 73 al 77 el secretario de Estado era Kissinger. Y Kissinger no estaba sin hacer nada. Kissinger estaba haciendo un montón de cosas. Y, por ejemplo, en el año... es decir, cuando Cuba comienza la presencia en Angola, es decir, cuando las tropas cubanas empiezan a llegar a África, eso enoja a Kissinger muchísimo. Y entonces ahí va a entrar a jugar un factor del que no hemos hablado mucho, y es que es el factor suerte. Es decir, Cuba ha tenido muy buena suerte y muy mala suerte en su relación con Estados Unidos. En ocasiones muy buenas, en ocasiones muy malas. Esta es una de las ocasiones en las que tuvo buena suerte, porque Kissinger se molesta muchísimo con que Fidel Castro, según él describe y habla con Ford, Fidel Castro tiene una agenda propia
en África, y eso no se lo podemos permitir. Es decir, Cuba, ¿qué hace Cuba en África y qué hace Cuba con una agenda propia en África? Eso no se le puede permitir. Entonces lo que le dice él a Ford literalmente es: hay que aplastar a Castro y a Cuba ya. Entonces él le propone un plan de bombardeo a la isla, es decir, la opción que le da es una opción militar de bombardear la isla, y convence a Ford. Es decir, no es que Ford le ha dicho, no lo hizo, está bien, vamos a hacerlo, vamos a bombardear a Cuba, pero vamos a esperar a que pasen las elecciones. Vamos a esperar a noviembre para no ponernos a hacer una aventura militar antes de las elecciones. Vamos a esperar a que pasen las elecciones y entonces bombardeamos la isla. Y quién sabría que entonces Jimmy Carter, la gente no conocía, mucha gente no conocía, iba a ganar las elecciones, y esos planes de Kissinger con Ford iban a dar al traste. Arturo. Mira, yo creo que aquí es importante decir de que eso ocurre después de un proceso de intentos de acercamiento por parte de Estados Unidos y Cuba. Aquí ya liberado del dedo puesto en contra, el veto puesto por Nixon, el equipo de Kissinger comienza a explorar una relación con Cuba que en cierta medida continúa el objetivo central que ha esbozado el Task Force, la fuerza de tarea que elaboró el proyecto de relaciones con Cuba si había una tercera administración demócrata después de Johnson. Y el objetivo es peel off, es la frase que se usa, separar, como cortarle la corteza de la naranja a Cuba de la Unión Soviética. El objetivo aquí es procurar que incluso, a veces sin condicionarlo abiertamente, pero que una mejor relación con Estados Unidos lleve a un cierto relajamiento de los niveles de acercamiento que han habido entre Cuba y la Unión Soviética. Y allí también hay que decir una cosa, como mismo tú recuerdas eso de Kissinger, también hay una gran frase que él usa acerca de cómo negociar con Cuba. Y él dice que negocien como un adulto, no como una comadreja. La palabra es shyster, pero él dice eso, negocien con Castro no como un adulto, no como una comadreja. O sea, no se pongan a hablar a negociar cada bobería ni nada de eso. Vamos a tomar esto en serio. Si vamos a hacerlo, vamos a tratar al interlocutor con el cual queremos empezar a establecer dinámicas de cooperación. No quiere decir que todas esas dinámicas vengan por el lado de aceptar la revolución cubana, ni mucho menos, pero hay un cambio de visión que es importante. Hay discusiones, fíjate, hubo la discusión de la crisis de la base submarina de Cienfuegos, todo eso, pero se produce un proceso de negociación en el cual hay un proceso de aprendizaje, de que Estados Unidos aprenda a ver a la nueva Cuba. La nueva Cuba que es diferente de la Cuba que se quitó la enmienda Plan el 34, pero que tiene cuotas más grandes de independencia y que también ha sido capaz de contrabalancear un gran poder con el otro. Es una Cuba que ya tiene unas relaciones amplísimas en el tercer mundo, sale de la cumbre de Argel fortalecida, y eso hay que aprenderlo. Es interesante las narraciones que, por ejemplo, los documentos desclasificados revelan, y, por ejemplo, la narrativa que tienen William Leo Grant y Peter Kornbluth sobre esto, que ellos dicen de que los cubanos se van con la idea que los estadounidenses no están muy interesados en conversar porque sus rostros expresan cierta decepción cuando los cubanos le bajan una descarga completa de por qué es compleja la relación con Estados Unidos y todo lo que un listado grande de cosas que históricamente el Estado de Estados Unidos le ha hecho a Cuba. Y los norteamericanos dicen que los cubanos no están muy interesados porque en lugar de ponerse a discutir de los temas concretos, han bajado ese casete. Entonces, eso hay que empezar porque ellos tienen que darse cuenta que eso no implica que los cubanos no quieren negociar, ni que no implica que los norteamericanos no quieren negociar. Es que hay estilos diferentes de negociación
que juegan un papel importante en que esto pueda comprenderse. Hay una dinámica distinta en la perspectiva de los pequeños países. Hay una relación asimétrica. Aquí vemos que en teoría de las relaciones internacionales es importante estudiar el tema de las relaciones asimétricas, de cómo se negocia en relaciones asimétricas, de que la reciprocidad no es un principio práctico, aunque legalmente se establezca. La reciprocidad no puede ser práctica porque Cuba no puede quitar una base que tienen los Estados Unidos sí puede quitar una base que tiene Cuba. No hay vuelos que sobrevuelen el territorio norteamericano de aviones cubanos, pero sí hay vuelos norteamericanos que sobrevuelen el tema cubano. En el tema de África, yo quiero hacer un distanciamiento un poco de la explicación tuya, Harold, porque Kissinger dice en sus memorias que luego él aprendió que Castro estaba operando por su propia cuenta, pero que él originalmente había percibido con su dinámica de gran poder que Cuba era un surrogate, un subordinado a la Unión Soviética en lo que estaba haciendo en Angola. Hay un gran artículo en la revista de Cold War Studies por Piero Gleigese que él revela documentos de los archivos soviéticos, de los archivos cubanos, en los cuales queda bien claro que la presencia cubana en Angola es algo gestado, como decía Luis Carlos ayer, a partir de conversaciones entre el MPLA y el presidente Neto y la administración, el gobierno cubano. Ahora, en la perspectiva de Kissinger, no era concebible que un Estado tan pequeño peleara por encima de su peso con tal magnitud. Cuba, y hay que decirlo, Cuba, hablamos de 25.000, 30.000 cubanos que van y tienen una presencia permanente en África y logran salir en buenos términos en el año 88, pero eso no es una cosa normal. No es que Kissinger, que es un hombre brillante, descarte esa posibilidad. Es que no es normal lo que está pasando, es una cosa única a un precio también importante. Arturo, imagínate lo que tú dices, por ejemplo, el tema de los estilos, de tener distintos estilos de lenguaje diplomático. A Kissinger no le molestó demasiado cuando él fue a China y él tuvo que negociar con Zhou Enlai y cuando tuvo que adaptarse al estilo chino y hacer concesiones incluso al lenguaje de él para poder dialogar con los chinos, porque tenía un incentivo muy grande para que eso saliera. Claro, Estados Unidos no tenía el mismo incentivo con Cuba para que saliera un entendimiento. Entonces creo que es una cuestión de incentivos también a la hora de con quién estoy hablando. Harold, creo que tú tienes razón, pero también tenemos que pensar en términos de racionalidad. Aquí la idea de la lógica de las relaciones asimétricas, en teoría de relaciones internacionales, es importante. Estados Unidos, Kissinger, digamos, Eagleberger, Winston Lord, ellos no le pueden dedicar a Cuba la atención que le dedique. No es racional que una gran potencia le dedique a un país como Cuba la misma atención que le dedica a un país como China. Porque las implicaciones de fallar en la relación con China, el costo para Estados Unidos, que es un gran poder, es mucho más grande. Eso, yo sé que hay un elemento discriminatorio, porque hay discriminación hacia los latinos. Acuérdate, por ejemplo, lo que te dije que Nixon dijo. Ahora, una cosa que tiene que aprender el negociador cubano, porque es ubicarse en el lugar donde está. Cuando se habla de igualdad soberana, es un principio importante legal del derecho internacional. Ahora, eso no implica que la política norteamericana sea como la política de Cuba hecha por los norteamericanos, o que la política cubana hacia Estados Unidos sea equivalente a los estados no son iguales. Es un lugar donde en términos de relaciones asimétricas falla la teoría realista, porque el elemento de la diferencia de capacidades implica diferencia de atención, y la atención que Cuba le dedica a los Estados Unidos le da tremendas ventajas a Cuba, a pesar de las dificultades que tiene con la menor capacidad que tiene. Pero Cuba también tiene que entender que toma tiempo, y a veces el tiempo es una variable muy importante, y en ocasiones tú te das cuenta por los propios relatos que hay que hay ciertas desubicaciones por parte de los Estados Unidos que sigue a veces no sigue a veces todos sus diplomáticos
el Consejo de Kissinger y también de sus ubicaciones, por decirlo de alguna manera, por la parte cubana, porque todo acuerdo entre un país más pequeño en la región con una gran potencia implica que los comportamientos que se van a pedir para una normalidad asimétrica, no es lo mismo que una normalidad simétrica. Generalmente, entre dos grandes poderes, las normalidades se dan en términos simétricos. Entre una gran potencia y un pequeño poder, es muy difícil tener una normalidad simétrica. Y en ese sentido, te digo, es muy difícil para un gran poder llegar a una normalidad con un país movido por una ideología revolucionaria. Porque la ideología revolucionaria es revolucionaria también hacia las relaciones internacionales. Y Cuba ha tenido una visión revolucionaria de las relaciones este-oeste, de las relaciones norte-sur, de las relaciones sur-sur. Quería crear hasta un nuevo orden internacional. A veces soñando, porque el propio Fidel incluso llegó a proponer que los países árabes que estaban poniendo el dinero como parte de los acuerdos posteriores al boicot en los grandes bancos de Occidente, que en lugar de ponerlo en los grandes bancos de Occidente, que los grandes bancos de Occidente le prestaran el dinero a otros países del tercer mundo, Fidel Castro llegó a pensar que Arabia Saudita o que Libia iban a coger y darle el dinero directamente a los países del tercer mundo y generar un orden económico internacional diferente. Es una idea mucho más liberadora para los países del tercer mundo, seguro. Es una idea realista, en mi opinión, no lo era. Y más allá de eso, cada acción de ese tipo tenía consecuencias importantes en el plano internacional. Más allá de discusiones que eran de índole martiana, porque decirlo, la solidaridad con Puerto Rico no tiene que ser una solidaridad a donde los puertorriqueños no quieren llegar. No tiene que ser una solidaridad hacia los movimientos pacíficos. Pero vamos a decir que la solidaridad con Puerto Rico, que es una solidaridad de tipo martiana, también hay que plantearse sus contenidos. Una cosa es apoyar la independencia de Puerto Rico, y Cuba en ese momento apoyaba el derecho del pueblo puertorriqueño a luchar por su independencia con todos los medios a su alcance. Hablando como si y eso en la perspectiva norteamericana también es visto de manera diferente. Eso es un tema en Estados Unidos con una perspectiva de un asunto interno. Entonces, esas dinámicas yo creo que son importantes a tomarla en cuenta, no solo a nivel de estilo, sino de la estructura del sistema internacional. Sí, Arturo, yo quiero agregar una cosa, y es que hay un libro hay una compilación de Margaret Graham de la Universidad de Columbia con la profesora Soraya Castro de Cuba sobre la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y sus desafíos. El libro se publicó creo que hace 3 años. En ese libro hay un artículo de John Cosworth, que lo mencioné ayer, donde Cosworth menciona cuáles son las alternativas que tienen los países en condiciones asimétricas respecto a las potencias. Y él menciona los varios escenarios de varias opciones que tú puedes hacer. Es decir, tú te puedes montar en el carro de la gran potencia, tú puedes tratar de mantener tu soberanía y aún así tratar de hacer alguna concesión con esa gran potencia. Tú puedes decir, tú tienes opciones, tienes un diapasón de opciones para escoger. Yo creo que en el caso cubano en muchas ocasiones también hubo una mezcla de romanticismo, de la bravata revolucionaria también, de que por nuestros pantalones lo vamos a hacer, y de comportarse emocionalmente cuando un funcionario tiene que comportarse como representante de un pueblo y no como una persona emocional. Es decir, creo que hay una mezcla también de cosas así que jugaron contra Cuba, y también quizás en algún momento ellos creyeron de que ese apoyo internacional o de que esa posición especial que tuvo Cuba en la década del 70 iba a ser también, iba a durar más, o que iba a ir a mayor que eso. Es decir, que creo que también hubo error de cálculo ahí. Y el error eterno también de Cuba de creer que habrán otras oportunidades en el futuro. Es decir, llevamos 60 años tratando de cambiar la relación con Estados Unidos, y en varios de los episodios en los que ha habido oportunidad para hacerlo, ha fallado ese factor de gente creyendo de que habrá otra oportunidad más adelante, o de que podemos lograrlo de aquí a un mes. Entonces, creo que eso se mezcla. Es la variable tiempo. Yo, una cosa que hay un misterio ahí es que parece que después de muchos de los diálogos que parece un desconecte en el cual esto no quedó claro quién fue responsable de no llamar al próximo contacto en las relaciones el proceso de diálogo
son oportunidades perdidas a veces que hay preguntas. ¿Qué hubiese pasado si Cuba hubiese acudido a una negociación, si Estados Unidos hubiese continuado? Yo creo que lo que tú dices es más estructural. Es el tema de también la percepción que hay de hacia dónde la tendencia se está moviendo. Acuérdate que la administración Ford es cuando ya Vietnam está acabando, cuando hay una relación muy cercana con la Unión Soviética, la noción de manden más, que estamos ganando, se refuerza por el hecho de que hay muchas áreas en el tercer mundo donde hay un movimiento en el cual Estados Unidos parece en retirada, pero a la larga, si tú vas a los fundamentales, a los pilares, Estados Unidos es en ese momento de la distensión cuando en realidad quedan claras las bases por las cuales se va a terminar la Guerra Fría de la manera que se terminó. La economía soviética ya está acusando claras señales de agotamiento. Los movimientos contestatarios en la Europa del Este se están agudizando. La ruptura, la victoria en la maniobra diplomática kissingeriana de separar a la China y usarlo contra la Unión Soviética, eso es clave. Los analistas que están mirando esto desde un prisma revolucionario están viendo lo que les conviene y hay un cierto confirmation bias. A mí me gustaría explorar eso más, pero hay un cierto confirmation bias o sesgo de confirmación cuando tú ves, por ejemplo, la valoración del entorno internacional en el informe central al primer congreso del partido, donde se habla de una tendencia a la expansión del socialismo, la unión del movimiento progresista y del tercer mundo con los programas, las virtudes intelectuales del nuevo orden económico internacional. Eso se ve, por ejemplo, incluso hasta el tercer congreso se refuerza del Partido Comunista, se refuerzan visiones de ese corte. Y vamos a decir una cosa, es cierto que en algunas áreas Brezhnev ganó en el proceso de la distensión, en Helsinki y todo eso, pero Helsinki también sienta las bases para una relación diferente en el contexto europeo y una noción de lo que es justo y lo que es correcto. Y allí la diplomacia de Ford, que empieza a hablar de derechos humanos, y la diplomacia de Carter, que viene después, van a jugar un papel central. Ahora, no nos equivoquemos. En el fondo, en el trasfondo central de la relación Cuba-Estados Unidos, sigue habiendo una razón central del conflicto, y es la no aceptación de la no interferencia norteamericana en asuntos que son de la exclusiva competencia de Cuba. Y eso sigue siendo la razón fundamental donde el conflicto, todo lo otro que hemos dicho, juega un papel, pero eso sigue siendo el elemento más grande. Y yo creo que aunque hay pasos positivos dentro del establishment norteamericano, todavía en el diseño de política se sigue viendo la idea de que Cuba forma parte de una esfera de influencia. La noción de acabar con la idea de esfera de influencia, la idea de reemplazar la doctrina Monroe, es algo que se está gestando intelectualmente. Hay un trabajo muy importante en estos años, creo que en el 76, Foreign Affairs se publican dos informes importantes, que son los informes Linowitz, en la época de Ford, que proponen una nueva relación de Estados Unidos-América Latina, y se proponen dos test cases, dos casos prueba. Uno es la negociación sobre el Canal de Panamá y el otro es la relación con Cuba. Al finalizar la administración Ford, se produce un informe bipartidista en los cuales el grupo de la gente ligado a Rockefeller juega un papel muy importante y ellos proponen un cambio de política hacia América Latina, una nueva visión, y el principal gestor a nivel organizativo del informe Linowitz, que es Abraham Lowenthal, un académico que estuvo de presidente del Diálogo Interamericano, del programa latinoamericano del Wilson Center, luego es profesor de la Universidad de Southern California, del sur de California. Él allí escribe un artículo sobre que se llama algo así como el fin de la presunción hegemónica.
que más bien lo que quiere decir es el fin de la dominación, que Estados Unidos tiene que pensar formas más sofisticadas de ejercer un liderazgo en el hemisferio que no partan de plantearse ante Cuba o ante América Latina un ejercicio de dominación. Finalmente, porque sé que me estoy extendiendo ya, acuérdate que en esto pasa lo de la OEA también. Bajo orientación de Kissinger se toma dos decisiones también importantes. Una es Estados Unidos vota a favor de levantar la prohibición de relaciones con Cuba en la OEA, algo que ya se veía venir por la posición del gobierno de Allende, el gobierno de Velasco Alvarado, que mencionamos anteriormente, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que está en esta época, o el de Caldera, que es uno creo que es el de Carlos Andrés, que tienen posiciones a favor de un cambio de eliminar las sanciones a Cuba, además porque los países caribeños se han independizado y tienen una relación ahí. Y la segunda es que Estados Unidos aprueba una licencia para que las compañías norteamericanas en terceros países puedan tener un comercio con Cuba. Como resultado de esto, se venden, por ejemplo, varios automóviles Ford de compañías norteamericanas en Argentina, con grandes, un Ford Falcón, que a lo mejor ustedes no se acuerdan de eso, pero fueron durante mucho tiempo los taxis interprovinciales que habían en Cuba. Se vende los taxis en La Habana, es el Chevy. La palabra Chevy, no sé si ustedes oyen hablar, era porque se importaron un gran número de Chevys, Chevrolet, que se convirtió, tomar un taxi es coger un Chevy. Y vinieron también unos Dodge, que por ejemplo en el área de Santa Clara coger un taxi era coger un Dodge. La gente decía un Dodge para esto. Sí. Sí, Luis. Mira, respecto a lo que estaba comentando Arturo sobre este confirmation bias, y es muy interesante mantener esto en perspectiva, sobre todo en los primeros 5 años o en toda la década de 1970 con respecto a Cuba. De nuevo, hay que tener en cuenta que en ese momento estaba produciéndose una crisis económica a nivel mundial con respecto a la OPEP. Hay un momento también de tensión racial bastante crítico en ese momento en los Estados Unidos, y por supuesto esto viene, si uno lo ve desde un prejuicio, yo creo que se cometió ese error en La Habana de ver todos estos elementos en un prisma hacia la Unión Soviética. De nuevo, todo lo que está sucediendo alrededor de Nixon, el escándalo de Watergate, luego la presidencia de Gerald Ford, que fue una presidencia yo creo que bastante endeble. Yo creo que se cometió mucho lo que estaba comentando Arturo. Sobre el caso de Saul Linowitz, hay que recordar de que en ese momento ya con Carter entonces se inicia una nueva relación hacia la América Latina, también basada en esta, y es lo que estaba comentando anteriormente, basada en el acercamiento que tiene Carter hacia los derechos humanos en la región. Se deja de apoyar, por ejemplo, las operaciones, la operación Cóndor en Sudamérica, en la administración Carter. Linowitz, por ejemplo, fue el presidente fundador del diálogo interamericano, que en ese momento no era una institución como tal, sino eran solamente unas conferencias que se desarrollaban de manera periódica, pero no había surgido todavía la organización que hoy tenemos, que pasar por ahí. Entonces, los acuerdos Torrijos, surgen las discusiones sobre los acuerdos Torrijos-Carter, que esto viene a ser muy fundamental precisamente por las tensiones que se estaban desarrollando en Panamá con la presencia del ejército norteamericano y la ocupación del terreno de la zona del canal allí en Panamá.
Panamá. Entonces se produce, no recuerdo bien el año, si fue 1977, 1978, ocurre un altercado físico en la zona del canal, donde incluso se produce la muerte de aproximadamente, creo que 20 panameños y 400 heridos, algo así, que fue yo creo que el detonante dentro de la administración de Carter en ese momento, con tal de salir de lo que se estaba produciendo en la zona del canal de Panamá. Entonces, bueno, se aprueban, se firman primero y luego se aprueban aquí en los Estados Unidos los acuerdos Torrijos-Carter, que es lo que básicamente establece que, bueno, que los Estados Unidos iban a transmitir la posesión del canal de Panamá a Panamá el 31 de diciembre de 1999. Que hay que recordar de que esos acuerdos también tuvieron oposición aquí en los Estados Unidos. Habían varios senadores y congresistas de ambos partidos comentando de que, bueno, que nosotros pagamos por ese canal y es de nosotros, hay que tenerlo desde un punto de vista de una propiedad de parte del gobierno de los Estados Unidos, pero entonces, por supuesto, primó el enfoque internacional por parte de la administración Carter. Yo creo que son elementos que hay que tener en cuenta también. Por supuesto, la oficina del consejero de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, que era Zbigniew Brzezinski, con lo cual, o sea, le da, yo creo que hay que también, deberíamos hablar un poco también sobre este funcionario que por supuesto marcó una pauta en las relaciones entre la Casa Blanca y los Estados Unidos como tal con América Latina. Harold. Sí, Luis. Primero quiero mandarle un saludo a mi tutora que está viendo el programa hoy, Alina Bárbara López. Nos está viendo desde Cuba, así que un saludo y mis respetos por gastarse el internet en Cuba viendo el programa de nosotros, que es bastante caro allá poder vernos a nosotros. Entonces, hemos cubierto ya bastante tiempo de la década. Nos falta por hablar de la administración Carter, que es del año 77 al año 81. Yo les propongo dejar entonces a Carter para mañana y despedirnos ahora entonces de la audiencia, y mañana entonces conversamos sobre Carter y entonces ya comenzamos a hablar sobre el Mariel, qué fue lo que ocurrió en Mariel y las condiciones para que eso ocurriera. Arturo. Claro, quiero sugerir a la audiencia que si quiere pongan comentarios, preguntas, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y mañana podemos empezar, si hay preguntas, si hay comentarios, podemos empezar a responder a lo que nos quieran decir. Nuestros programas son un poco largos, pero lo que queremos dejar ahí es un material que otras personas puedan verlo a su aire y que nos comenten qué es lo que quieren. Y esto es un proyecto que estamos haciendo para también dialogar y aprender. Seguro que hay, por ejemplo, la contribución que hizo el otro día Nelson Valdés, el profesor de la Universidad emérito de la Universidad de Nuevo México, fue de una gran utilidad. Han habido comentarios, creo, de unos cubanos que viven en Canadá, que ponen a pensar. Creo que hay que explorar esa posibilidad, así que recomendarle a la audiencia, discúlpame si te robo esa función, que si pueden nos pongan sus opiniones y que se suscriban tanto a nuestra página en Facebook como en Twitter o como en YouTube. La función de darle publicidad a la joven Cuba en los tres, ¿oíste? Así que eso no es problema con robárselo a nadie. Ah, bueno. A ver, entonces sí, vamos a dejarlo para mañana. Entonces, mañana estaremos hablando sobre la administración Carter y sobre qué pasó concretamente entonces en el éxodo de Mariel y qué estaba pasando entonces en Cuba en el momento en el que todas esas personas abandonan la isla. Vamos a despedirnos con un video de Estados Unidos en los años 70, a ver si les evoca los recuerdos. Es decir, estas son imágenes casi inéditas porque no se han visto mucho sobre Estados Unidos en esa década que hablan de una de las cosas que hemos hablado hoy en el programa. Nos vemos mañana. Chao.
Chao.